Vamos a tener hoy una conferencia que la va a dar el profesor Enrique García Fuentes, ¿vale? Nos va a hablar de literatura, de teatro, sobre todo el teatro en sus orígenes medievales. Y bueno, el departamento organizó esta conferencia con la ilusión de que os gustara, de que os resultara amena y que pudierais aprender nuevas cosas. Vamos a recibir a Enrique con un fuerte aplauso. Pertenece a la familia de los Boticario, y con este dato los que sois del pueblo ya sabréis de qué familia estamos hablando. Él tenía una afición, con el tiempo se transformó en una pasión, era la literatura. Pues bien, muy de joven se quería seguir cultivando esa pasión. Así que se fue a estudiar filosofía y letras a casa. Tras finalizar sus estudios universitarios, realizó su tesis de investigación centrándose en la figura del dramaturgo español Enrique Javier Consejo, quien había inaugurado en España, junto con otros autores, Miguel Nura, el teatro de Europa. De estos escritores podemos afirmar con orgullo que se anticiparon al menos 20 años a la corriente del teatro del absurdo que se desarrolló en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Volviendo a nuestro invitado de hoy, también queremos señalar que ha desarrollado su labor docente en diversos institutos de Badajoz, especialmente en el Instituto Díaz Canedo, en Bola de la Calzada, y posteriormente en el Castelar, en Badajoz Capital. A esta labor docente se suma una intensa labor de difusor cultural, como director durante muchos años del aula de poesía de Canedo. Las obras literarias de Extremadura son un programa de encuentros con autor. Fueron diseñadas por el poeta Ángel Campos Cámpano, como forma de acercar la literatura al alumnado de secundaria. Cada año acude un número de autores, que oscilan entre 3 y 4, de entre los más representativos del panorama nacional, desarrollando una lectura en un instituto de enseñanza secundaria de la ciudad de Ilusión y una segunda lectura abierta al público de la residencia universitaria en Hernán Cortés. Y una tercera vertiente ha sido la de crítica literaria. ¿Cuántos libros habrás llegado a leer en solo un mes? No lo sabemos. Tampoco sabemos el número infinito de libros, artículos en prensa, reseñas literarias y ponencias, donde ha ido dejando su experto ojo crítico a la hora de valorar lo que se va publicando. Ha escrito como colaborador de los diarios regionales Hoy y el periódico Extremadura, en revistas como Alcántara, Cátedra Nova, Anuario de Estudios Filológicos, la Luna de Mérida, Ala de Mosca o el Boletín de la Academia de Extremadura. Esta figura tan polifacética es la que hoy tenemos la suerte de tener entre nosotros, para que nos haga un recorrido sobre un género tan especial como es el teatro, del que podemos afirmar que fue una de la parte. Y así, sin más preámbulos, os dejamos con el profesor Enrique García Fuentes y su conferencia, El teatro es un género en el que jugamos en un Caparzo. Buenos días a todos, gracias por vuestra asistencia. Ya tengo el ego alimentado para, por lo menos hasta el año que viene, que me vuelvan a traer, porque ha sido un baño de satisfacción el escuchar todo eso, que bueno, es realmente exagerado. Lo único verdaderamente real de cuanto se ha dicho es que efectivamente mi familia es de aquí, de Valverde, de Leganés, efectivamente. Yo hace mucho tiempo que no vengo al pueblo. Yo era de los primos que se fueron a Badajoz y entonces, pues no sé, igual hasta algunos de los que estáis aquí me sois pariente, seguro, porque éramos muchos, efectivamente. Soy de la familia de los boticarios porque mi abuelo era el boticario de aquí, de Valverde, y luego la farmacia la heredó mi tío Curro y ahora es mi primo Francisco, me parece que la heredó. Así que sí, estoy vinculado, aunque no vengo mucho con el pueblo, pero toda la familia de mi padre era de aquí. Bueno, yo vengo porque soy una persona muy obediente y a las personas con las que he trabajado y con las que he tenido siempre muy buen rollo y con los que me ha dado un gusto enorme pasar tiempo de mi vida, como el caso de Nuria, pues me pide que venga y yo vengo. Yo he sido profesor de instituto, efectivamente me acabo de jubilar, soy más viejo de lo que parece, pero es un placer. Y de verdad que no me
había vuelto a poner delante de chavales como vosotros desde hace unos meses y bueno, me parece que es como si yo me hubiera ido todavía porque, bueno, me siento otra vez el centro de atención, que era lo que yo quería dejar cuando ya me fuera. Que la gente me mirara pensando sobre todo en mí y en mi familia para cuando luego llegara la hora de recibir las notas, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de hacer esto un poquito ameno. Me pidió Nuria que hablara del teatro, me ha dicho que sois alumnos de segundo de bachillerato, entonces algunas de las cosas que voy a decir están en el temario. La EBAU de los 13 temas, 3 están dedicados al teatro, aunque se ciñen al teatro del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Pero es verdad que con el teatro ocurre una cosa curiosa. La literatura es una plasmación de una serie de cambios que se han ido produciendo a lo largo de la historia y que, bueno, nos permiten mantener el diálogo en nuestros tiempos con obras de autores que vivieron pues, hace ya 2, 3 y hasta 4.000 años, y si nos acercamos a los tiempos de Homero y todo eso. Y en el fondo, los 3 géneros literarios canónicos, la lírica, la narrativa y el teatro, los 2 primeros apenas han cambiado. La lírica sigue siendo la expresión de los sentimientos, la épica o la narrativa sigue siendo el relato que un narrador realiza de lo que le sucede a unos personajes en un lugar y un tiempo determinado, y el teatro, en ese proceso de desvinculación del interior, es el que da la palabra a los personajes para que en un escenario, pues expongan aquellas historias, aquellas ideas, aquellas aventuras que se quieren contar. Como veis, ya hay un cambio radical. Cualquiera puede coger un poema, sentarse donde quiera y ponerse a leerlo. Lo mismo ocurre con una novela. Pero cuando un autor, una autora, escribe una obra para teatro, no está pensando en que la vamos a leer. Está pensando en que una serie de actores en un determinado lugar la van a poner en pie, la van a representar. Entonces, como veis, y me gustaba esa expresión de vuestras compañeras, es una liga aparte. El teatro tiene una serie de condicionantes que no tiene la poesía y la novela y que nos obligan a afrontarlo de una manera distinta. Lo curioso es que toda la tradición literaria occidental proviene fundamentalmente de Grecia y luego de Roma. Y es curioso cómo lo que más nos llame la atención, sin ni siquiera salir de nuestra región, por ejemplo, sea la herencia que tenemos en forma de edificios extraordinarios. Ahí tenéis Mérida, Medellín, Regina, se ha descubierto ahora, y en fin, teatros donde la gente asistía. Y sin embargo, que es el motivo de lo que yo quería hablar un poco aquí, el teatro que nosotros escribimos no es el teatro que se hacía en Grecia y en Roma. Vosotros sabéis, y eso lo sabéis por historia, que la caída del Imperio Romano provocó pues la disgregación de todo ese imperio tan enorme, la desvinculación cada vez más progresiva de las diferentes provincias con respecto a Roma, lo que se consideraba la metrópolis. ¿Qué ocurrió ahí? Pues sabéis, ahí hay un proceso en el que un episodio histórico muy raro, nosotros habitualmente pensamos que el éxodo de los habitantes suele ser del campo a la ciudad. Tras la caída de Roma se produjo el efecto inverso. Las ciudades se despoblaron y se volvió a una economía más rural. Y eso provocó el distanciamiento entre las diferentes comunidades, la pérdida de los vínculos. Las poblaciones se reducen y, por ejemplo, el sustrato fundamental del entretenimiento de la época, como podía ser el teatro,
todas maneras, en las provincias tampoco se había dado mucho ese fenómeno, en las comunidades todavía rurales, ¿no? Pero toda esa tradición inmensa del teatro clásico que conocemos hoy y que podemos seguir leyendo porque tienen una vigencia absoluta, estoy hablando de aquellos Eurípides, Sófocles, Esquilo, Aristófanes, Plato, Terencio, Séneca, todos esos grandes autores clásicos todavía los seguimos leyendo hoy. Pero no nos han llegado directamente. Hubo un hueco enorme ahí que se produce en la Edad Media, precisamente debido a eso, a la caída del Imperio Romano, a la vuelta al campo y a la progresiva desintegración también de la lengua latina, que como todos sabéis, va evolucionando en los diferentes territorios hasta dar las lenguas que conocemos en la actualidad. Sin salir de la península ibérica, pues tenemos el castellano, el gallego, el catalán o el portugués. El euskera no, ya sabes que no es de origen latino. Entonces, todo eso va provocando una especie de, por decirlo de alguna manera, desteñimiento cultural. Los vínculos culturales empiezan a perderse y el teatro termina por olvidarse. Entonces, ya, ¿cómo se recuperó ese teatro a lo largo de la Edad Media? Pensad también, además, en la situación muy particular de la península ibérica. A finales del siglo VIII, la península es invadida por los árabes y van a permanecer en ella durante casi 8 siglos. Así que toda esa vinculación, que tampoco era mucha, con la cultura grecolatina se va perdiendo. Y sin embargo, nosotros tenemos constancia de que empieza a haber movimiento teatral en torno a finales del siglo XIV y el siglo XV. ¿Qué pasó? ¿Cómo se produjo? Pues curiosamente el origen del teatro en Occidente, tal como lo conocemos, viene de la institución que menos podíamos pensar que podía haber contribuido a ello: la Iglesia. La Iglesia, que además nunca ha visto a lo largo de la historia muy buena su relación con el teatro. De hecho, uno de los principales enemigos que ha tenido el teatro ha sido siempre la Iglesia, la censura religiosa o la imposición religiosa. Si doy un salto en el tiempo y nos vamos a los siglos ya XVI y XVII, las temporadas teatrales, pensad que afortunadamente el fútbol no se había inventado todavía, entonces no había más manera de distraerse que el teatro, y sin embargo las temporadas teatrales eran muy cortas, porque siempre estaban supeditadas a los periodos de la vida eclesiástica, que es la que se acaba imponiendo en la vida de Occidente hasta por lo menos el siglo XVIII. Ahora no hay representaciones porque es la Navidad, ahora no porque es la Cuaresma, ahora no porque es la Semana Santa, o sea que de todas maneras nunca ha habido una vinculación cordial entre la Iglesia y el teatro. Y sin embargo fue de la Iglesia de donde surgió el teatro. Os cuento lo cuento yo y lo podéis buscar en cualquier sitio, porque esto no me lo estoy inventando yo ni lo he descubierto yo. A la altura ya de la Baja Edad Media, los siglos XI, XII, el pueblo ya no conoce el latín. La gente ya no habla latín. El latín se ha ido perdiendo, se ha ido transformando en las diferentes soluciones lingüísticas que hoy conocemos. Pero el pueblo ya no conoce el latín, y el pueblo es fundamentalmente analfabeto, pero el pueblo es religioso y acude a las celebraciones eucarísticas, acude a la misa. Pero ¿qué ocurre? La misa se dice en latín. De hecho, si el latín ha permanecido como lengua culta, ha sido gracias a la Iglesia, que se lo apropió. Y hasta el siglo XX le podéis preguntar a vuestros bisabuelos, o incluso quizá a algún abuelo, o sea, algo ya mayor, la misa se decía en latín. El rito eucarístico se decía en latín. Bueno, pues a la altura ya del siglo XII, del siglo XIII, la gente no se enteraba ni papa. El cura se ponía
allí se largaba a hablar en latín y la gente, pues sí, aguantaba y ya está. Y cuando el cura hacía así, entonces ya entendían que se podían ir y cuando el cura hacía así, ya se entendía que se podían las rodillas, etcétera, etcétera, pero no se enteraban de nada. Claro, la Iglesia, que nunca ha sido tonta, fue consciente de la posibilidad de esa pérdida de fe y de esa pérdida de vinculación de los hombres en general con la Iglesia. Conscientes de que el rito de la misa no solamente es que no se enteraran, es que se aburrían. Entonces el mensaje no llegaba. ¿Qué empezó a pasar? Pues empezó a pasar que a alguien, no sabemos muy bien quién, se le ocurre que en determinados momentos del ciclo litúrgico, sobre todo las festividades más importantes, la Pasión y la Resurrección, la Navidad, de alguna manera, cuando se leían los textos sagrados, se empezó eso que llamamos ahora, sobre todo los profes de lengua, que tanto nos interesa, es la dinamización del discurso, o sea, hacerlo más atractivo. Y fijaos de qué forma tan básica. Cuando llegaba el momento, por ejemplo, en la Navidad, en que la lectura anuncia el momento en que el ángel se aparece a los pastores para decir que el Salvador ha nacido, que vayan a verlo, pues un segundo sacerdote subía al altar y mientras el sacerdote que oficiaba leía el papel del ángel, el otro sacerdote leía el de los pastores. Es como si de pronto, ahora cuando yo estoy hablando, la compañera que cariñosamente me ha presentado, se pusiera a contestar lo que yo estoy diciendo. Y entonces el que ya se ha perdido, se ha aburrido con lo que yo estoy diciendo, de pronto oye una segunda voz, ¿qué pasa aquí? Claro, se lograba captar la atención del público en ese sentido y la misa volvía a adquirir ese carácter de liturgia donde el que más y el que menos hacía por enterarse. ¿Os podéis imaginar qué pasó? Llegó un momento en que, como vieron que funcionaba, en otras determinadas celebraciones, pues aparte de subir un sacerdote, a lo mejor subía otro, y ya eran 3. Y por medio de esa lectura dramatizada, los asistentes asistían a algo a lo que no estaban acostumbrados, que captaba su atención y de alguna manera los traía de nuevo al mensaje que se les estaba transmitiendo. Como se vio que aquello funcionaba, aquello empezó a prepararse y entonces empezaron a adecuarse pues las mismas iglesias con un mínimo aparato de decorado. Quizás hayáis oído hablar del misterio de Elche, que todavía se sigue celebrando, donde se sube un ángel y luego se le deja caer a lo largo de la iglesia. En fin, todo eso se hacía. Y llegó un momento en que aquello se convirtió en un auténtico cachondeo, donde ya lo que esperaba la gente era, pues eso, a ver cómo íbamos a celebrar esto hoy, a ver cómo iban a plantear el momento en que el ángel anuncia a las santas mujeres que Cristo ha resucitado. En fin, que la gente se empezó a ilusionar. Lo mismo que vosotros os ponéis a preparar el disfraz de un carnaval o el botellón que vais a organizar este sábado, etcétera, etcétera. Y aquello empezó a adquirir verdadero interés, pero, como ocurre siempre, se fue de las manos. Entonces, a la altura del siglo XIV, me parece que fue, el Papa Inocencio III dijo que se acabó ese cachondeo. Que estaba muy bien eso, pero que esas representaciones, porque sí, había que llamarlas así, representaciones, salieran de la iglesia. O sea, que no estuviera en el altar y que eso fuera pues al pórtico, la entrada de la iglesia, o al claustro,
pero que ya no estuviera en el terreno sagrado. Aquello que pudo pararse no lo hizo, se empezó a incrementar y empezaron entonces a representarse obras que ya no tenían que ver estrictamente con el contenido de la Biblia. Al ocurrir esto, la Iglesia ya determinó que esas obras salieran del recinto eclesiástico. Y entonces ahí cada territorio empezó a programarse sus propias representaciones. Hubo países, por ejemplo, como Inglaterra, donde se crearon edificios al efecto. O sea, se construyeron edificios para representaciones teatrales, que ya no eran estrictamente sacras, sino que respondían también a conflictos ya de la vida o historias que ya no tenían que ver estrictamente con la religión. En otros lugares, pues las representaciones, por ejemplo aquí en España, pasaron pues, a las plazas de los pueblos. Y con el paso del tiempo, a alguien se le ocurrió que, bueno, que ya que había gente que montaba esos espectáculos, ¿no? Podéis imaginar, las representaciones era un tablao allí puesto, donde a lo mejor se ponía un trapo colgando y los actores, en la medida que podían, se disfrazaban de algo y empezaban a representar. Y a alguien se le ocurrió que, porque no se cobraba por eso, porque a fin de cuentas, aquello era un espectáculo que distraía a la gente. Y entonces, eso ya lo han explicado también en las clases de literatura, en España se empezaron a habilitar lo que se llamaban los corrales de comedia. Tiene un nombre que se queda uno como ha hecho un corral. Literalmente era eso. Era en las ciudades, en los pueblos, aprovechar el corral que quedaba entre tres edificios, de patio, con lo cual la entrada se cerraba y se disponía a alguien allí a cobrar para los que entraban a ver la representación. Y ya se habilitaba un espacio. Igual os han llevado alguna vez al corral de comedias de Almagro, que se conserva tal cual. Se empezó a pensar en una arquitectura teatral ya más sólida, donde había un escenario, donde había un espacio diáfano, donde se ponían los hombres, y una parte más alta, elevada, que se accedía ya por unas escaleras, que se llamaba la cazuela, que tiene una forma como una cazuela, donde se sentaban las mujeres. En el teatro hubo siempre una separación de sexos muy radical. De hecho, refutable también a vuestros abuelos y bisabuelos, que cuando llegó el cine, también se procuraba la separación, porque claro, hay dos personas juntas y la oscuridad, podéis imaginar, ¿no? Entonces nunca estuvo bien visto. Y durante mucho tiempo en el teatro hubo esa separación estricta de los hombres abajo y las mujeres arriba. Os podéis imaginar cómo vestían esas mujeres, con esas faldas tan enormes que llevaban. Entonces, claro, las mujeres se sentaban en bancos corridos, pero con esa falda, cuando se sentaban tres mujeres, ya no cabía nadie más. Entonces, existía una figura, una especie de acomodador, para indicar a la gente donde tenía que sentarse, al que se le llamaba el apretador. El apretador. Era muy curioso. Cuando estaban tres mujeres sentadas, llegaba el apretador, movíase un poquito a la mujer y empezaba a hacer fuerza para que fueran cerrándose los pliegues de las faldas, y además de hacer fuerza y de irse juntando todos los pliegues, que había otra persona más. Se sentaba. Cuando se calculaba que podía caber otra vez el apretador, y así las mujeres acababan pues, como viejos en costura, pero por lo menos, claro, se conseguía que acudiera más gente. A alguien se le ocurrió que también sería muy buena idea que mientras la gente estaba allí, la representación empezaba, esto y lo otro, pues que se pudiera tomar algo. Lo mismo que haga
ahora en cualquier cine, pues tenéis pase obligatorio primero para la Coca-Cola, las palomitas y todas esas cosas que llevamos cuando vamos al cine, ¿no? Eso se llamaba la alojería, porque la bebida de aquella época se llamaba aloja, era una especie de miel un poco líquida y era lo que se bebía. El espectáculo se empezó a convertir ya en un espectáculo mercantil. Un espectáculo claramente mercantil. La manera de afrontar la actuación y todo eso también fue cambiando. Por ejemplo, me he referido antes a diferencias entre el teatro inglés y el teatro español. En el caso del teatro inglés, quizá hayáis visto una película, ha sido muy famosa, ganó un Oscar, pues la película está muy bien, se llamaba Shakespeare in Love. No sé por qué se supone que es un Shakespeare enamorado, pero en fin, todos hemos visto Shakespeare, no Shakespeare enamorado. Bueno, pues ahí que cuenta la historia del joven William Shakespeare, autor de tal, vemos una cosa que nos llamaba la atención, porque se nos ha olvidado, pero es verdad, las mujeres no actuaban en el teatro. De hecho, la historia es una mujer que se tiene que hacer pasar por hombre porque ella quiere actuar, pero en realidad los papeles femeninos que los había los interpretaban hombres, generalmente hombres como vosotros, hombres muy jóvenes, que todavía pues, no tenían barba, con un aspecto más o menos aniñado, porque se vestían de mujeres y hacían los papeles femeninos. En cambio, en el teatro en España, los papeles de mujer sí los hacían las mujeres. Y eso ha sido, por ejemplo, uno de los grandes estigmas, manchas, ¿no? que han caracterizado al gremio de los actores en nuestro país. Claro, los actores eran gente que vivían de un sitio a otro, iban de pueblo en pueblo representando sus obras. Y claro, eso de que hombres y mujeres viajaran juntos, estuvieran juntos todo el tiempo, sin casarse ni esas cosas, pues hizo siempre crear una mala fama extraordinaria a los cómicos. De hecho, durante muchos años, la Iglesia prohibía que cuando algún actor o actriz muriera, se enterrara en Camposanto. No se podía enterrar en la parte religiosa de los cementerios, porque siempre se les suponía que habían tenido una vida pecaminosa. Y fijaos hasta dónde llega ese extremo que en los años 50 del siglo pasado, cuando venían algunos actores importantes, cuando España empieza a abrirse un poco al resto del mundo en la dictadura del general Franco, y algunos actores visitaban España para promocionar sus películas o lo que fuera, había hoteles que no permitían todavía que los actores se pudieran alojar allí. Esa fama de gente perdunaria, de gente mala que tenían los actores. Es verdad que cuando el teatro se convierte en un espectáculo, pues la gente va sobre todo a distraerse. Y ahora mientras estaba hablando del papel de las mujeres, me ha venido la idea de que si había algo que gustara, y eso Lope de Vega lo cuenta también, y está documentado en casi todo el teatro español del siglo de oro, si había algo que le gustara al público, era una figura, la mujer que se vestía de hombre. Si habéis visto algo del teatro del siglo de oro, una de las obras más entretenidas es el Don Gil de las calzas verdes de Tirso de Molina, pero es una entre muchas. En Don Gil de las calzas verdes hay una pareja cuya la enamorada descubre que su novio con el que se va a casar va, sin embargo, a casarse con otra, que es una chica de posición más alta, comúnmente un braguetazo. Y entonces
¿Qué se le ocurre? Se le ocurre vestirse de hombre a esa chica y seducir a la mujer con la que quiere casarse su marido. Leedla porque es muy entretenida. Pero esa figura de la mujer vestida de hombre empieza a repetirse muchas veces en el teatro del siglo de oro, hasta que uno llega a la conclusión de por qué gustaba tanto que una mujer se vistiera de hombre. Pues por una sencilla razón, porque en el fondo era lo que se llamaba un destape. Vosotros sabéis, preguntarle a vuestros padres, a vuestros abuelos, que tras la muerte del general Franco, cuando se produce la transición española, pues uno de los fenómenos, curiosamente, que más llamaron la atención fue lo que se llamó el destape. El hecho de que en el cine empezaran a aparecer mujeres desnudas. Eso encantaba. Imaginaos en el teatro. En el cine, a fin de cuentas, estamos viendo una película, pero en el teatro veíamos a una mujer real, ¿no? En el periodo de una represión sexual brutal, como fue el periodo de franquismo, pues aquello fue sacar los pies del tiesto descaradamente. Pero eso, sin embargo, ya pasaba en el siglo de oro. En el siglo de oro no es que las mujeres salieran desnudas, pero una mujer vestida de hombre era una mujer prácticamente desnuda. Si recordáis cómo vestían las mujeres, me he cruzado con del orden de 50, 60 mujeres desde que entraron en el instituto. No he visto ni una falda. Bueno, pues las faldas han sido siempre las vestiduras de la mujer habitualmente, hasta el siglo XX. Pero no era solo una falda, era una falda sobre falda, y a veces con esa especie de nido de pájaros que se ponían debajo, se llamaba miquiñaki, en el que se iban acumulando telas y telas. Los hombres no usaban pantalón. El pantalón empieza a utilizarse a partir del siglo XVIII. Lo que los hombres llevaban generalmente eran lo que vosotros lleváis ahora, leotardos. Y sobre ese leotardo luego pues, hubo una camisa y unas calzas de pantalón corto. Pero los leotardos. Pues claro, una mujer vestida de hombre, ¿qué llevaba? Los leotardos. El hecho de ver a una mujer delante de ti solo con los leotardos, se le podía ver algo que no se veía jamás. Las piernas. Aquello le encantaba al público. A ver, nunca se veía una pierna porque las mujeres llevaban faldas. Entonces, aparecer allí en leotardos, pues vamos, al público le encantaba. Los autores, que no son tontos, y me voy acercando a donde quiero rematar, se dan cuenta de que la única manera que hay de triunfar en el teatro es dándole al público lo que quiere. Y eso me permite enganchar con la idea que también habéis expresado de que el teatro es una vida aparte. El teatro necesita una inversión. ¿Tú quieres escribir un libro de poemas? Pues el único gasto que tienes es que haya una imprenta que te imprima ese libro y te lo distribuya. Lo mismo ocurre con la novela, solo que son más páginas. Pero cuando uno quiere una obra de teatro, lo que quiere es que esa obra se represente. Y para que se represente una obra hay que buscar muchas cosas. Primero hay que buscar unos actores que la representen, un director que dirija cómo hay que representar esa obra. Esa obra necesita un sitio donde representarse. Vamos, un teatro. Y esa representación necesitará de un vestuario, de una luminotecnia, de unos decorados, de un señor o señora que se ponga en la taquilla a venderte la entrada, de un señor que te acompañe y te diga tu sitio es ese, de un personal que cuando termina la representación
tenga que recoger las palomitas y las bolsas y todas las porquerías que hemos tirado, de gente que tiene que estar manejando las luces, de gente que tiene que subir y bajar un telón. Entonces, tú tienes que cobrar un dinero, lo tienes que cobrar para hacerlo. ¿Cómo se recupera esa inversión? Pues cuando el público acude al teatro, paga la entrada y vemos, nos hemos gastado 1.100, hemos obtenido 800, pues le vamos perdiendo. ¿Qué le ocurría al pobre del autor? Pues que el pobre del autor se veía obligado a conseguir que una obra teatral, en la que por supuesto él crea 10 puntillas, sin embargo, pudiera gustar a todos. Lo primero que tiene que buscar un autor cuando quiere representar una obra es alguien, un productor, que subvencione ese tema. Pasa de decir, tú quieres hacer una película, lo primero que necesitas es alguien que te pague, porque tendrás que gastar cámara, tendrás que buscar actores. Entonces, ahí hay una inversión. Y ese empresario que te presta el dinero es, ante todo y sobre todo, un negociante que, como todo, invierte para luego obtener unos beneficios. Si a mí esta compañera me pide 1.000 euros porque quiere llevar a cabo una actividad, yo te los doy, pero luego me lo tendrás que devolver, o ya que invierto, quiero ganar dinero con lo que invierto. Si vosotros ponéis un negocio, tenéis que hacer primero una inversión, tenéis que buscar un local, tendréis que comprar aquello que queráis vender y luego, si os va bien, recuperaréis eso y empezaréis a ganar dinero. Con el teatro ocurre lo mismo. Pero si vosotros, con toda la ilusión del mundo, montáis la tienda más guay, más puca, más preciosa de todo el mundo, pero allí no va a haberos ni la familia luego, os arruinaréis, tenéis que cerrar. Eso es lo que le ocurre al autor teatral. El autor teatral se ve muchas veces digamos, casi angustiado por muchas presiones de ese tipo. Eso ha sido así a lo largo de la historia. Os voy a terminar prácticamente con esto. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que cuando no ha sido por motivos estrictamente económicos, ha sido por motivos a lo mejor del orden político. La censura, tened en cuenta que el teatro es un espectáculo público al que una serie de gente acude. Vosotros estáis estudiando ahora en la literatura del siglo XX, si ya vais, ya seguramente lo habéis terminado, el periodo ya de la literatura de posguerra, el primer gran inconveniente que se encuentra, la poesía menos, la novela un poco más y el teatro lo funde de arriba abajo, es la censura política. La poesía, total no lo de nadie, la censura no estuvo muy atenta. La novela era más peligrosa, pero el espectáculo teatral sí. Vosotros sabéis perfectamente que todo el teatro de vanguardia y todo el teatro de denuncia que habéis encontrado, por ejemplo, en el Teatro de la Generación del 27, eso se prohíbe tajantemente. Y que todo el teatro español de los años 40 y 50 no se estrenará hasta por lo menos los años 70, cuando ya el dictador está de capa caída. O sea, la censura también condiciona eso. Yo no te puedo traer una obra para que me la representes si cuando la vayamos a representar el gobierno va a decir eso no se puede representar. ¿Por qué? Pues porque eso es un teatro de agitación, un teatro de protesta, que no es lo mismo que tú estés leyendo un poema y te cabrees en tu habitación, que de pronto a lo mejor 200 personas se cabreen en una sala y se monte allí una zapatista. Y otras veces, pues los condicionantes de los autores pueden ser tan frívolos, por ejemplo, de que yo quiero tener un personaje de una chica joven, guapa, de 17 años,
y la compañía que va a prepararla tiene una primera actriz, que es la que hace siempre los papeles de chica joven, guapa y atractiva. Pues lo hago yo. Sí, pero no sé si lo has leído. Tiene 17 años, tú ya tienes 45. Entonces, pues me cambias el personaje. Incluso muchas veces los actores han presionado también al teatro. Pero yo creo que cuando vayáis a verlo, os lo vais a pasar estupendamente. Y tened en cuenta todas esas presiones que han tenido los autores y los actores para que luego, cuando estemos ahí, nos lo pasemos estupendamente. Muchísimas gracias.